Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico de salud pública jefe 3 del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Vengo trabajando en el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales CAICET desde hace algunas décadas. He sido funcionario público tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante toda mi trayectoria profesional laboral. Con motivo de la alerta epidemiológica que hay en América Latina y en Venezuela de la fiebre amarilla, me encuentro en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel para transmitir alguna información, experiencia y conocimiento sobre la fiebre amarilla desde la perspectiva de la salud colectiva y la epidemiología crítica. Esto como una oportunidad para tener una visión compartida de nuestro trabajo y de la concepción de salud. En este formato académico pretenderemos abarcar el brote de fiebre amarilla tal cual se presenta en América y en Venezuela en los actuales momentos. Abordaremos conceptos sobre la salud colectiva y a que denominamos epidemiología crítica. Fundamentaremos estos conceptos en sus referentes teóricos. Hablaremos de algunos aspectos de la determinación social de la fiebre amarilla en este caso y de los riesgos que tiene la enfermedad de urbanizarse, y continuaremos con algunas reflexiones. Tenemos que comenzar diciendo que siendo un brote y estando en situación de alarma, de alerta epidemiológica, no es una novedad la fiebre amarilla ni para América ni para Venezuela. Tienen ante ustedes una tendencia histórica desde 1960 hasta la fecha de 13 países que en la región de América reportan fiebre amarilla. Vemos esas barras pronunciadas en los años 2017 y 2018, donde hubo un importante brote de fiebre amarilla en América, fundamentalmente en Brasil. Pero también podemos observar que países como Colombia, como Perú, el mismo Brasil y recientemente Venezuela están reportando brotes de fiebre amarilla. ¿Por qué, si tenemos una tendencia temporal de casi 60 años, hoy consideramos que estamos en situación de alerta? Aunque los últimos 3-4 años no han sido cuantitativamente superiores al resto de los años que presentamos en esta tendencia, es la localidad donde se están presentando los casos lo que está llamando la atención de la Organización Panamericana de la Salud. Este brote de fiebre amarilla en estos últimos años son en localizaciones no vinculadas a la selva amazónica, no vinculadas a las áreas naturales donde se sabe que hay el ciclo selvático de fiebre amarilla. Y es por esto que el 13 de marzo del 2026 la Organización Panamericana de la Salud saca una alerta epidemiológica donde expresa que desde el 2024 a la fecha se experimenta un aumento de casos no tan significativo como en años anteriores, pero que la particularidad es que se están presentando fuera de los corredores ecológicos habituales, fuera de la Amazonía, lo que constituye una situación de alerta para los países del continente que somos de alguna manera endémicos de fiebre amarilla. Vemos aquí en este mismo reporte del día 13 de marzo, donde están incluidos los casos que Venezuela reporta desde la semana epidemiológica número 23 del 2025. En marzo del 2026 Venezuela levanta la alerta y empieza a reportar los casos en los boletines epidemiológicos. Esto es un hecho significativo, que en el Reglamento Sanitario Internacional Venezuela comunique la situación de sus enfermedades infectocontagiosas y transmisibles y sujetas a notificación obligatoria. De manera que este boletín de la OPS reproduce esa intención del Ministerio del Poder Popular para la Salud de notificar, hacer pública y comunicar los riesgos que en cuanto a salud pública se refieren estamos atravesando, particularmente este de la fiebre amarilla.
Vemos la incidencia del número de casos confirmados de fiebre amarilla, repito, desde la semana número 23 del año pasado y las primeras semanas de este año, donde se han presentado casos en humanos con alguna mortalidad. Bueno, es importante saber que estamos hablando desde una institución con mucha solidez en la administración pública venezolana, en el Sistema Público Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Higiene es un referente tanto en la regulación sanitaria, en todo el ámbito de la regulación de medicamentos, como en la vigilancia epidemiológica. Es una responsabilidad y también un orgullo podernos dirigir a ustedes desde esta institución que tiene una responsabilidad muy importante dentro del Ministerio del Poder Popular para la Salud y para Venezuela toda. De manera pues que desde el centro de los centros más importantes de la vigilancia epidemiológica en el país, damos estas palabras que nos permitimos compartir conceptos de salud y hacer referencia a esta alerta sanitaria que estamos atravesando. Reflexionemos entonces, somos trabajadores y trabajadoras de salud, pero ¿qué es lo que denominamos salud? En un artículo muy breve que Naomar Almeida Filho, uno de los precursores de la epidemiología crítica y de la salud colectiva en América Latina, en ese breve artículo hace algunas reflexiones sobre la etimología, el origen de la palabra salud, que como lo pueden ver en la lámina, tanto en lenguas muertas como en el latín, como en el griego, pero que en lenguas contemporáneas como el inglés, el alemán, el portugués, el francés, vemos que la etimología de la palabra salud está ligada al concepto de entero, de intacto, de totalidad. De holos viene la palabra health, de totalidad, de ser inmaculado. Entonces vemos que la palabra salud está en muchas lenguas y, como dicen muchas religiones, primero fue el verbo. En la carga que tiene la salud en las civilizaciones es de integridad, de totalidad, de intacto, de puro, de inmaculado, en diferentes lenguas muertas y diferentes lenguas actuales contemporáneas. Para seguir hablando sobre el concepto de salud, tenemos estos referentes. La Declaración Fundacional de la Organización Mundial de la Salud establece que la salud no es una mera ausencia de enfermedad, se deslinda del contraste solo por falta de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, pero, insisto que es un pero, establece que es un estado de bienestar biológico, psicológico y social. Más recientemente, la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están preconizando o extendiendo el concepto de una sola salud. Son enfoques más integrales, donde unen la salud animal, la salud ambiental con la salud humana bajo una misma perspectiva. Son enfoques más integradores. La crítica que se le hace a la conceptualización de 1946 es al definirla como un estado. Parece como una situación a la que se llega y no es móvil. Y nosotros compartimos, al igual que muchas poblaciones indígenas, no solo en América, sino en varios continentes, el concepto de una salud que tiene que ver con el cosmos, que tiene que ver con la naturaleza espiritual de las cosas, la interdependencia del bienestar humano con la integridad del ambiente. Se acerca el concepto de una sola salud y en la Escuela Latinoamericana Contemporánea de Medicina Social, de Epidemiología Crítica, de Salud Colectiva, la salud es definida como un proceso histórico y social. La salud es un proceso que resulta en la determinación histórica del proceso salud, enfermedad y muerte. La epidemia del COVID nos hizo reflexionar mucho y pongo estas imágenes a su lado izquierdo. Ven como una pirámide donde el ser humano se ubicó en el vértice de la pirámide de los organismos vivos. Somos la especie predominante, somos la punta de la pirámide.
y la epidemia del COVID nos contextualizó en esa situación terrible por la que pasó la humanidad toda, a tener una idea más consciente de la interdependencia entre el ambiente, los demás seres vivos, con el Homo sapiens, con el ser humano. De manera que una visión centrada en el ego, con el ser humano como vértice de una pirámide, nos hizo entender una visión más ecológica, donde el ser humano es parte de un ambiente con otras especies, otros seres vivos del reino animal. Creo que es importante este concepto que nos aproxima al de una sola salud, la salud humana, la salud ambiental, la salud animal. Pero insistimos que esa es una dimensión que pudiera ser reduccionista. Para la medicina social latinoamericana, para la salud colectiva, la visión ecológica es importante, pero el proceso salud, enfermedad, muerte tiene que ser también conceptualizado en el marco de las transformaciones de las civilizaciones, de la evolución de las corrientes políticas, de las corrientes económicas. La salud es el estado de una determinación histórica y social que tiene en lo biológico, en lo ambiental, en lo humano y animal, una expresión de la determinación económica, histórica y social. La invitación entonces, como trabajadores y trabajadoras de la salud, es entender las corrientes latinoamericanas del pensamiento crítico latinoamericano que conceptualiza a la salud como un resultado del producto de la organización de las civilizaciones, de las organizaciones transformadas en Estado, de su organización política, de su organización económica, de su relación social. Referentes sobre los cuales fundamentamos esta conferencia del día de hoy. Son apenas 2 textos en los que nos inspiramos para esta conferencia, pero que estos 2 textos son la expresión de una producción que a nivel de América Latina ha sido bastante importante. Tenemos a la izquierda el texto del profesor Jaime Breil, Epidemiología Crítica y la Salud de los Pueblos, Ciencia Ética y Valiente en una civilización malsana. El profesor Jaime Breil es un médico epidemiólogo ecuatoriano, exponente de la corriente de salud colectiva y de epidemiología crítica en América Latina. Podemos decir que este libro, su primera edición, salió en inglés. En el mundo académico, que se ha editado en otro idioma, en el idioma predominante en las ciencias, que es este texto primeramente publicado en inglés y luego traducido en esta versión que les estoy mostrando, es significativo porque hay un qué decir en la academia, desde la escuela latinoamericana, un qué decir en la academia, en la salud colectiva, en los ámbitos de gestión de salud y de docencia y de investigación, un qué decir del discurso importante que tiene América Latina. Particularmente en Venezuela, la profesora Yadira Córdoba, que ha ocupado importantes posiciones en estos 25 años de revolución bolivariana, nos hace un aporte, la salud colectiva, desde la visión de la salud entendida por la cosmovisión indígena, los principios de la interculturalidad, y es un referente importante de la medicina social, de la salud colectiva en Venezuela. Hablando un poco sobre la determinación social de la salud, hemos visto la salud como un proceso que está social e históricamente determinado. Las dimensiones de esta determinación se presentan en el siguiente gráfico, donde en el círculo celeste contorneado en amarillo vemos la esfera de lo individual, de lo singular, de la persona. Una persona con unos estilos de vida, con unos hábitos y comportamientos que tienen una personalidad, que tenemos un perfil genético, un perfil inmunológico, una susceptibilidad y resistencia entre las enfermedades individualmente dimensionada. Pero esta condición particular individual está determinada
tanto la condición genética como inmunológica, como los hábitos de comportamiento, está condicionada por una esfera de lo particular de cada población según su clase y su grupo social, que lo vemos en el círculo intermedio de color verde. Son las condiciones de vida las que nos permiten de alguna manera tener algunos hábitos y estilos de vida. Yo como lo que se encuentra en mi entorno, yo reproduzco los valores, produzco y reproduzco los valores que tengo en mi entorno, en mi ambiente, en mi hogar, en mi comunidad, en mi ambiente de trabajo. Son las condiciones del medio ambiente y de trabajo, las condiciones de educación, las condiciones de acceso a cuidado que tengo en este ámbito de lo particular, lo que determinan estas condiciones singulares individuales que ponemos en el círculo celeste del medio. Tanto el círculo celeste como el intermedio verde están a su vez determinados por lo general y lo estructural, que podemos llamar a nivel civilizatorio, el modelo económico imperante, las relaciones de poder existentes. Hoy vemos que en esas condiciones generales o estructurales aparecen las condiciones bioclimáticas. El cambio climático, la crisis climática, es una expresión de lo estructural que tienen el clima y el ambiente en las condiciones de vida y en los aspectos singulares de la vida. Quiero decir con esto entonces que desde este triángulo, este círculo azul externo que determina lo estructural y lo general, se van determinando condiciones de vida y se van determinando estilos de vida. Hemos hablado recientemente, se ha dicho mucho sobre la epigenética, todos los factores que de alguna manera van alterando la expresión de la genética en los seres vivos, de manera que así entendemos que la inmunología, la genética, el ámbito de lo biológico está histórica y socialmente determinado, que la salud es un proceso social e históricamente determinado. Nos hemos referido a los conceptos de salud colectiva que anteponemos al concepto o complementamos con el concepto de salud pública y salud individual. Esta es una gráfica que tomamos de los textos del profesor Jaime Breil, donde vemos que en el ámbito de la expresión de la organización política y económica que se da en las sociedades, en el ámbito del Estado y la sociedad, se encuentra en forma más abarcante la salud colectiva, que incluye lo que hemos denominado salud pública. Salud pública es el conjunto de instituciones como el Ministerio de Salud, Seguro Social, es el sector científico técnico del Estado que está encargado de velar por la salud de la comunidad, pero desde lo institucional. La salud pública entonces es parte de la salud colectiva, porque aparte de las instituciones están los colectivos, están las comunidades, están las organizaciones de base comunitaria, está la vida misma dentro de lo que llamamos Estado o sociedad como parte de la salud colectiva, y en el óvalo concéntrico vemos a la salud individual como problema médico, como lo que llamamos estas condiciones individuales o particulares. Entonces categorizamos los aspectos de la salud individual que tienen que ver con la asistencia a los servicios de salud, muy en el marco de las ciencias biomédicas. Vemos el marco de la respuesta institucional, este sector científico-técnico del Estado que somos los trabajadores y trabajadoras de salud pública en el ámbito mucho mayor de la salud colectiva, que incluye entonces la expresión del Estado y sociedad que se establecen las sociedades en un momento histórico determinado. Queremos referirnos brevemente a qué estamos denominando epidemiología crítica. A decir del profesor Breil, en momentos y décadas distintas, la epidemiología crítica es el proceso de salud-enfermedad desde el punto de vista epidemiológico. Es la síntesis de un conjunto de determinaciones, como hemos dicho, que operan en una sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos la aparición de riesgos o potencialidades características, los cuales a su vez se manifiestan en la forma de perfiles o patrones de enfermedad o salud.
La epidemiología crítica se caracteriza por su enfoque interdisciplinario e intercultural de abordar los procesos que determinan la producción y distribución de la salud colectiva. Abarca el conjunto de relaciones sociales, de ideas, de prácticas organizadas que llevan en efecto los seres humanos para realizar la reproducción social como grupos cohesionados alrededor de los intereses estratégicos que impone un sistema económico y político de acuerdo a la inserción que cada persona tiene, de acuerdo a su clase, a su cultura, a su género, así como también a estrategias en el dominio del individual. Esta es la expresión entonces de lo que Braille conceptualiza y nos transmite la corriente latinoamericana como epidemiología crítica. Contrastándola con las categorías de la epidemiología convencional, podemos decir que para la epidemiología crítica el tiempo es el tiempo histórico. El lugar tiene que ver con el territorio social, es un territorio con significación cultural, es más que un lugar, es un área que pertenece y que determina de alguna manera las condiciones de relacionamiento humano. Cuando la epidemiología clásica se refiere a la persona, la epidemiología crítica descompone esas características personales en atributos de clase social, de género, de etnia, de grupo. Más allá de la historia natural de la enfermedad, del triángulo epidemiológico convencional de ambiente, vector, susceptible, no hablamos de la historia natural, sino de la historia social de la enfermedad y de su determinación. Y el concepto de riesgo como concepto de probabilidad numérico atribuida a una persona se descompone en factores protectores y factores destructivos que puedan tener o nocivos que puedan tener una persona o una comunidad o la sociedad. Entonces, digamos, estas son las diferenciaciones categoriales que puede tener la medicina, la epidemiología crítica con respecto a la epidemiología clásica. Muy importante en toda esta conceptualización de salud colectiva, en la determinación estructural está el concepto de poder, que va a quedar muy bien reflejado cuando analicemos históricamente la determinación social en la fiebre amarilla, que es lo que hoy nos convoca. La epidemiología crítica nos hace ver a la fiebre amarilla desde un proceso histórico de larga data. Vemos que en el territorio global, en el planeta, hay áreas endémicas de esta enfermedad circunscritas en América y África, por particularidades en la dinámica que se producen entre los vectores, entre el virus. El Asia no tiene fiebre amarilla como una enfermedad endémica importante, es exclusiva de los continentes africano y americano. Vemos allí en este recuadro los países africanos que coinciden y americanos que coinciden con la faja tropical, porque se puede considerar una enfermedad tropical, pero no son solo las condiciones climáticas o las condiciones bioecológicas las que determinan su prevalencia, sino las condiciones sociales y económicas de este sector del mundo ubicado en las franjas tropicales. Dato muy interesante es que la visión que se tiene, la reconstrucción histórica, es que la fiebre amarilla llega a América proveniente de África. Más de 400 años atrás, es producto mismo de esa expresión de poder, viene con la conquista y la colonia. Esto podemos tener trazabilidad desde el punto de vista biológico de este evento histórico, de cómo hace 300 o 400 años llega la enfermedad a América proveniente de África. Esto tiene algunas consideraciones desde el punto de vista genotípico. Vemos que hay 7 genotipos de virus de la fiebre amarilla, 5 en el continente africano y 2 en el continente americano. Pero buscando la similitud de los genotipos nos encontramos que mucho más parecidos son los genotipos americanos con lo del este africano que los genotipos africanos entre sí. Esto tiene una significación biológica e histórica, que los genotipos que circulan en América el origen histórico viene de África, de las selvas africanas, un virus que ya veremos
puede tener muchos milenios o centurias de evolución, pasa de África a América. Particularmente llega a las costas brasileñas. Particularmente vemos por reconstrucciones históricas basadas en técnicas de biología molecular que es posible que el virus de la fiebre amarilla se haya introducido a través del norte del Brasil en las plantaciones de caña, viajando en barco, no solamente los esclavos en el tráfico de esclavos por los esclavizadores europeos que los trajeron a la fuerza a América, sino también los vectores, los insectos vectores, en este caso los insectos como el propio Aedes aegypti. De las costas de Brasil, el virus es posible que haya ganado, muy probablemente de las costas brasileñas, ganó el terreno del territorio amazónico. Y en este territorio amazónico, por la presencia de vectores hemagogus y la presencia de primates, se mantienen lo que se llaman ciclos enzooticos, donde la fiebre amarilla circula de alguna manera constante, tan importante como en la presencia de los reservorios primates no humanos, es decir, los monos, como la facultad que tienen los insectos vectores de transmitir transovarianamente, es decir, de generación de mosquitos a generación de mosquitos, el virus de la fiebre amarilla permanece, de manera que en las áreas selváticas de la Amazonía, al haber insectos vectores y primates no humanos, se mantiene un ciclo de circulación de esta enfermedad como una enzootia. Recapitulando, el virus de la fiebre amarilla hay trazabilidad de más de 3.000 años de historia en el continente africano, que la transmisión original ha podido ser en selvas africanas de primates no humanos o humanos, que a través del ejercicio del poder durante la conquista y la colonia, pues tanto en la población esclavizada llega a América, a las costas del Caribe y del nordeste brasileño, del nordeste brasileño migra a la selva y también en el norte del continente, en las islas del Caribe, vemos importantes evidencias de epidemias en los siglos XVII y XVIII de fiebre amarilla. Esto tiene una connotación histórica muy importante. En los siglos XVII, a finales del 1600, tenemos que en Nueva Orleans, una ciudad al sur de los Estados Unidos, pero que también está en la franja tropical, la fiebre amarilla lograba de alguna manera moldear la estructura social de Nueva Orleans de la época, donde las personas blancas que recién llegaban a esa área eran muy susceptibles, con una altísima mortalidad. Entonces se tenía como un bien capitalizable la resistencia que poseían los esclavos negros africanos que trabajaban en las poblaciones de caña de azúcar o en las poblaciones de cultivos de algodón sobre todo, y población resistente, se convertían en un capital, porque es una fuerza de trabajo inmunológicamente segura, como también eran los blancos propietarios de estos esclavos que ya se habían de alguna manera adaptado. Pero aquel blanco o ario proveniente recientemente de Europa era muy susceptible a enfermedad y no tenía los mismos derechos que tenían los blancos con muchos años en Nueva Orleans. Es lo que se llama inmunocapital. Pero vemos entonces cómo la fiebre amarilla tiene una influencia en la estratificación social, tuvo alguna influencia en la estratificación social, donde los esclavos que eran considerados como fuerza de trabajo, como animales o bestias de trabajo, pues estaban garantizados como su inversión de bien de capital, como los blancos propietarios de esclavos que ya estaban de alguna manera aclimatados, tenían un privilegio sobre aquellos blancos y superiores derechos a aquellos blancos que venían de otras áreas recientemente incorporadas. Venezuela tiene una historia muy importante en la fiebre amarilla porque fue un médico nacido en las Antillas
del Caribe, que se trasladó al estado Sucre y vivió muchos años de su vida en el estado Sucre, que es Luis Daniel Villapertuis, que en 1854 hace el primer relato de la primera descripción. Todavía no teníamos teoría bacteriana, todavía no teníamos fuerte la microbiología. Cuando yo había Pertuis atribuía un carácter muy importante a elementos que dentro de los insectos vectores podían ser transmitidos de una persona enferma a una persona sana. Carlos Finlay, un médico cubano, años después, con estos hallazgos poco comunicados de Villapertuis, establece la relación que hay entre el virus y el mosquito, y es Walter Reed, en 1902, trabajando en la construcción del Canal de Panamá, que fue un proyecto que fue sumamente afectado, primero con inversión francesa, luego con inversión de los Estados Unidos a inicios del siglo XX. Walter Reed, que era un médico del ejército americano, es quien cierra, estadounidense, quiero decir, es quien cierra el ciclo de la transmisión de la fiebre amarilla entre la persona enferma, el mosquito y la persona sana. Vemos una relación acá entre el poder y el poder económico, a través de la presencia estadounidense en el territorio panameño, que se hacen estas inversiones para el control y la investigación de la fiebre amarilla, donde se llega a establecer el ciclo de la fiebre amarilla, relaciones entre poder y la determinación política, económico y social que tienen los problemas de salud. Vemos que es en 1934 cuando se describe por primera vez al ciclo que me referí en la Amazonía, cuando se describe ese ciclo, cómo circula de alguna manera endémica el virus de la fiebre amarilla en la región amazónica, teniendo vectores, teniendo reservorios en primates no humanos, y cómo se mantiene esta cadena de transmisión con primates no humanos altamente susceptibles y vectores hemagogus que son altamente competentes para la transmisión de la enfermedad. Tenemos como referente histórico también que es en 1927 cuando se aísla por primera vez el virus de la fiebre amarilla, y es muy relevante que una década después se inicia la vacuna con este mismo virus, con esta misma cepa que estamos vacunando hoy en día. Es la cepa original aislada en 1927 y vuelta a vacuna en 1937, que mantiene por continuos repiques, mantiene su inmunogenicidad y reduce la patogenicidad, y se convierte en una estrategia de control que es la vacuna de la fiebre amarilla, que es una de las vacunas de mayor uso en el planeta. Queremos referirnos por último a la presencia de vectores urbanos. Hemos dicho que es una enfermedad que tiene que ver con lo selvático, que tiene que ver con biomas donde pueden coexistir primates no humanos y vectores, y eventualmente ingresar, como veremos, humanos susceptibles a la infección, que pueden llevar a las ciudades y transmitirse por vectores urbanos como la especie Aedes aegypti, y urbanizar la enfermedad. Vemos entonces con estos ejemplos que he dado la determinación histórica y social de esta enfermedad que es la fiebre amarilla, cómo lo vemos en la estratificación social de Nueva Orleans, cómo lo vemos comportándose en las Antillas, y quizás un ejemplo muy importante, una expresión que traigo de otra enfermedad también transmitida por vectores, es el caso de la determinación social de la malaria. Tenemos acá en esta serie temporal que es muy reciente, de los años de del 2001, 2002 a la fecha. En este gráfico de la izquierda vemos en el gráfico, en la línea azul, el número de casos de malaria, y en la línea amarilla cómo se comporta la inflación mensual. Vemos un acompañamiento estadísticamente asociado, estadísticamente una tendencia, una progresión que acompaña la curva de la inflación con la curva de la malaria. O sea, hay una relación entre la inflación y la malaria
que queda explicada en la gráfica de la derecha, cuando por el aumento de la inflación y las presiones económicas que a partir del 17 vemos cómo se agudizan con las medidas coercitivas unilaterales, con las medidas que sobre nosotros han sido impuestos, hay una migración de gente hacia las minas de Bolívar buscando el sustento material. En el mapa de la derecha vemos esa concentración en el área roja, que significa los vectores de distribución de la malaria, que de Bolívar, por la migración para la extracción legal e ilegal de oro, pues hay una dispersión de malaria en todo el país. Queda entonces evidenciado cómo el factor económico es determinante en el comportamiento de estas endemias, en este caso de la malaria, pero también la fiebre amarilla. Entonces, en el periodo del 2014 al 2017 vemos se agudizan las medidas coercitivas y vemos cómo se incrementan los casos de malaria. Hay una intensa movilización poblacional, sobre todo hacia las minas, y de las minas por un proceso de las minas de Bolívar, por un proceso de receptividad que tiene que ver con la presencia de vectores y vulnerabilidad que tiene que ver con la posibilidad de transmisión, vemos como la malaria se va dispersando por todo el país, pero la determinación económica que lo expresa la inflación es lo fundamental. Pues la determinación ambiental es importantísima en todas las enfermedades transmitidas por vectores. En esta gráfica tenemos el comportamiento de la pluviosidad y la sequía y la temperatura. En los cuadros de la izquierda vemos en los recuadros superiores marcados en azul las tendencias de pluviosidad, y en los cuadros, en las franjas rojas, vemos las tendencias de sequía. En el cuadro de la derecha vemos cómo se comportan pluviosidad y sequía en las cuencas de la Orinoquía, que es la superior que vemos arriba en Venezuela y Colombia, la Amazonía, que es la franja verde, y la cuenca del Paraná. Vemos importantes cambios que es el modelo de desarrollo que nos está llevando a una crisis civilizatoria que podemos atribuir al modelo extractivista económico asociado con el capitalismo, que estos cambios ambientales se traducen en expresión de aumento de la sequía, como está experimentando la cuenca del Paraná, la cuenca del Paraná, expresado en el recuadro izquierdo inferior, cuando vemos cómo se está acentuando la sequía en esa área, y la pluviosidad, que vemos un aumento progresivo en la cuenca amazónica en el cuadro intermedio. Todos estos son factores determinantes para el comportamiento de enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, lo ambiental es un factor determinante en la epidemiología de estas enfermedades transmitidas por vectores. La crisis climática, que es una expresión de la crisis civilizatoria, que en esta era que podemos llamar el antropoceno o capitaloceno por las relaciones de producción, vemos que tienen una repercusión en una nueva realidad para las enfermedades infecciosas, y también un compromiso por las sequías y lluviosas y periodos lluviosos incrementados en la seguridad alimentaria. La crisis climática, no hay duda que es un factor determinante para el perfil epidemiológico del planeta. Una expresión del Cerro Yapacana, vemos esos pelados en la selva amazónica, es una expresión de este modelo extractivista de prácticas económicas no controladas que tienen su impacto en el área de salud, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también de la salud mental, de la salud psicológica, de los aspectos de la seguridad comunitaria. Vemos entonces la expresión de estos desequilibrios, que son encarnaciones, como lo ha llamado Jaime Breil, de las enfermedades y los procesos de degradación ambiental son encarnaciones de los procesos históricos y sociales en momentos históricos determinados.
Vemos aquí periodos de deforestación, de áreas que van a la desertificación por un modelo extractivista, no solamente por la minería, también por la agronomía intensiva. Estos procesos de desertificación, agronomía intensiva que está vista para la acumulación de capital y no para la satisfacción de necesidades. Vemos también pues que también las migraciones poblacionales, y en esto insistiremos, es un factor determinante en la fiebre amarilla y en otras enfermedades. Vemos que los ecosistemas no se separan por frontera, ni tampoco las poblaciones, y tenemos áreas como las del sur del territorio venezolano, en la Amazonía venezolana, donde tenemos una presencia importante en nuestra nación hermana. Somos una misma nación, Colombia y Venezuela, pero con historias diferentes, y que en este proceso de guerra ya casi de 70 años que tiene la nación colombiana, pues hay movimientos irregulares, movimientos de guerrillas con migración forzada de poblaciones que también afectan al territorio venezolano, y eso se traduce en la expresión de enfermedades tanto biológicas como psicológicas como sociales. Vemos entonces los urbanismos no controlados, urbanismos que hacen que se desplacen las áreas de biomas, de boscoso, hacia áreas urbanas. La foto que traigo es un área de Sao Paulo, o áreas de ciudades cercanas a la ciudad de Sao Paulo, quizá una de las ciudades más pobladas en América Latina, donde ya tenemos corredores que con casos de fiebre amarilla. Pasa de ser una enfermedad circunscrita al área amazónica a abordar áreas periurbanas e inclusive urbanas. Y esto es también por falta de planeamiento en urbanismos no controlados. Esta es otra de los determinantes de estas enfermedades: lo ambiental, la migración, urbanismos no controlados. Entonces hemos dicho pues que hay un cambio en la dinámica de transmisión. Vemos aquí en el recuadro de la izquierda para el 2024 esa línea punteada, no hay una línea, lo punteado son los casos de fiebre amarilla en la región amazónica. Vemos en el año 2025 cómo aparecen nuevos puntos, y queremos enfatizar que si en el 2024 la mayoría de los puntos estaban en el área denominada región amazónica, ya para el año 25 tenemos tanto en Perú como en Brasil como en Colombia, casos que se salen de lo que hemos denominado o los corredores naturales de enfermedad de fiebre amarilla. Hay un cambio en el patrón desde el 2025 que mantiene al subcontinente en alerta y nos llama al personal de salud pública y a quienes trabajamos en la salud colectiva a estar en una posición de alerta. Vemos acá en el norte de Colombia, en Colombia, en el área del Tolima, que se presentan casos de fiebre amarilla por fuera de la región amazónica. Nuevamente, para escribir algo sobre el ciclo, podemos decir que la fiebre amarilla, como dijimos, entra por las costas brasileñas, llega a la selva amazónica, tiene ahí el bioma necesario donde hay el huésped primario, que son los primates no humanos, y tiene los insectos hemagogos que por transmisión transovariana pueden mantener junto al primate no humano infectado el ciclo de la enfermedad. A este bioma, a esta selva, vemos ahí en el recuadro a alguien susceptible, que es un huésped secundario, bien sea turista, bien sea minero, bien sea población indígena, bien sea poblaciones desplazadas por guerrilla, entrando en esas áreas selváticas, y el virus de la fiebre amarilla brinca entonces del primate no humano al primate humano. El riesgo está en que el humano, el primate humano, el ser humano, va a los ambientes urbanos, ahí puede coincidir con vectores ya no hemagogos como en el caso de la selva, sino como Aedes, que tiene una capacidad de transmisión importante del virus, y se puede urbanizar la fiebre amarilla, que es el riesgo. Hasta ahorita
quiero ser categórico en esto, no tenemos evidencia de urbanización de la fiebre amarilla ni en el continente americano ni en Venezuela. Pero esta charla obedece a la necesidad de activar toda la respuesta sanitaria, todas las respuestas de la salud pública y de la salud colectiva necesaria para la prevención de la urbanización de la enfermedad, y para esto es importante conocer el ciclo selvático como el ciclo urbano, pero también que hay una nueva situación, que de estos ciclos selváticos están pasando a entornos urbanos por una migración que hay que entender desde el punto de vista científico. ¿Cuáles son las causas que están determinando estas migraciones? ¿Es turismo? ¿Es desplazamiento por deseado? ¿Desplazamiento forzado? ¿Qué motiva las migraciones? Esto es necesario entenderlo y caracterizarlo para poder contener la eventual urbanización de la fiebre amarilla en nuestro país y en el continente. Venezuela siempre ha tenido corredores de fiebre amarilla, de manera que es una enfermedad que podemos considerar endémica. Vemos en esta gráfica de la izquierda los tres corredores, el corredor que tiene que ver con el lago de Maracaibo, el corredor de San Camilo, que es expresado con el número 2, que abarca los estados Apure, Barinas, Cogede, Yaracuy. Vemos el corredor de la derecha, el corredor de Guayana, que comienza en el estado Bolívar y se extiende a los estados Monagas, Apure, y que converge también en los estados centrales. Estos corredores son, aunque no sean espacios amazónicos, son espacios donde el bioma boscoso permite la permanencia de una enzootia, de un ciclo de transmisión entre primates no humanos, araguatos, monos araña, que se mantienen su ciclo por los hemagogos que ahí se encuentran presentes. Destaco este punto del estado Amazonas porque en el año 1998 tuve la oportunidad de trabajar en un brote de fiebre amarilla que se presentó en población Yanomami, ahí sí en el área amazónica del Alto Orinoco, y tuvimos la oportunidad de, junto con el Instituto Nacional de Higiene, activar con la Dirección de Salud del Estado Amazonas, con la población Yanomami también organizada y movilizada, contener con vacunación y con alerta a la población un brote de fiebre amarilla en el año 1998 que estaba fuera de los corredores, pero estaba en área amazónica. Repito entonces que Venezuela tiene corredores donde hay evidencias de enzootia, es decir, de circulación entre los monos, de epizootia, es decir, cuando se empiezan a producir mortalidad de monos en estos corredores, y hemos tenido entonces ya casos humanos en todos los corredores. Hemos tenido en los tres corredores que les dije, San Camilo, Cuenca del Lago de Maracaibo y en el corredor de Amazonas, en el corredor, perdón, de Guayana, hemos tenido casos de enfermedad humana y de epizootia. Es por eso que la alerta temprana sobre monos muertos en estos corredores debe activar las alarmas epidemiológicas para iniciar las medidas de contención, que es lo que estamos haciendo. Vemos acá en esta gráfica el acumulativo de casos, ya no de en humanos, sino de las epizootias que han sido reportadas, como estas epizootias que son producto también de las alertas comunitarias. Se forma, se capacita, se comparte información con comunidades para que alerten sobre la presencia de araguatos o monos enfermos o muertos. Esa es la primera alerta. Cuando tenemos en estos corredores monos muertos, es que hay que alertar porque es inminente la eventual aparición de casos en humanos, como de hecho se han producido casos y fallecimientos por fiebre amarilla en el país. ¿Quiénes están siendo afectados? ¿Quiénes son afectados? Como dijimos, hay una condición de género asociado al trabajo, población productiva, población campesina, personal militar que circula por estas áreas de los corredores que hemos mencionado.
tenemos casos de fiebre amarilla y fallecimientos en población militar, en población campesina y en población indígena, y lo más relevante desde el punto de vista sanitario es que son personas que no tienen antecedente de vacunación. La mayoría de los casos de enfermedad que tenemos como conocido son casos donde no hay antecedente de vacunación conocido. Y es aquí donde se debe activar buena parte de la respuesta, no exclusiva, pero muy importante, la respuesta sanitaria que se puede hacer con las vacunaciones. De manera pues que el antecedente de vacunación es mayoritario como falta de antecedente de vacunación o el antecedente desconocido. En estas áreas boscosas, en estas áreas selváticas, la respuesta sanitaria desde la salud pública y fomento de las respuestas de la salud colectiva es difícil, pero no imposible. Ahí tenemos trabajadores sanitarios desplegados en áreas endémicas haciendo el trabajo de prevención y control. Aparte de las dificultades geográficas, tenemos también las dificultades de orden cultural. Uno de los principios de la salud colectiva y la epidemiología crítica es la interculturalidad. Tenemos que entender que para las poblaciones indígenas de nuestro país hay una diferente percepción del proceso salud, enfermedad y muerte, y para todos los que trabajamos en el ámbito académico, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud colectiva, entender que esto es un desafío ético y epistemológico desde el punto de vista de los valores y de la capacidad de crear información y compartir conocimiento, que necesita ser entendido para hacer políticas públicas. No solamente es la respuesta biomédica, sino también la sociocultural, la que hay que entender para definir las políticas públicas en la práctica de la salud colectiva, en la práctica sanitaria. Tenemos que incorporar todo lo que esté a nuestro alcance, los mecanismos de telemonitoreo, los mecanismos de teledetección, los modelos predictivos para estas enfermedades transmitidas por vectores. Aquí el campo de cómo se usa la tecnología satelital en el caso de la enfermedad de Chagas, que comparte la similitud que es transmitida por vectores, pero tenemos que usar todos los recursos tecnológicos, los modelos de predicción, los aspectos cuantitativos de la biomedicina para la detección y monitoreo de la enfermedad, para establecer mapas de riesgo. Esto es lo que nos permite a nosotros ubicar cuáles son las áreas calientes donde hay transmisión en el tiempo, cómo ir viendo inclusive la desagregación a nivel de parroquias en los diferentes municipios de los estados, como quedan reportados en el boletín epidemiológico de la semana del 13 de marzo de este año, el boletín epidemiológico que es una recuperación de la información epidemiológica en el país, las parroquias que están a riesgo de fiebre amarilla porque se presentaron epizootias o donde se han presentado casos en humanos, son producto de la vigilancia epidemiológica, llamémosla convencional. Es así donde terminamos los estados donde debe y las parroquias donde debe acentuarse las actividades de control. A esta realidad sanitaria ya se están incorporando nuevos estados que progresivamente hemos ido abordando con las medidas de control sanitario. Pero es muy importante entender que no solo las tecnologías del monitoreo y de la vigilancia convencional son importantes, sino también convocar a las comunidades a la cartografía social participativa. De esto haremos mención particular porque la cartografía no son mapas ingenuos, es una manera de construir una percepción colectiva del espacio, es ese concepto de territorio con identidad, con sentido de pertenencia al que nos hemos referido. No es una etapa de los procesos operativos, es una etapa que genera un saldo político, organizativo, movilizador y transformador. La cartografía social participativa es una
metodología entonces que genera una movilización y un efecto transformador que nos es útil para todos los procesos relacionados con el proceso salud, enfermedad y muerte. Vemos aquí indígenas de la etnia de Ñepá haciendo la cartografía de sus territorios, donde mapean donde puede haber casos de alguna enfermedad, donde tienen sus cultivos, sus médicos tradicionales. Es una manera de empoderarse del territorio que es esencial también para conocer de las migraciones, el conocimiento que está en los saberes comunitarios, de dónde se desplazan, cuándo se desplazan, es esencial para poder afinar las respuestas de salud pública. De manera que tanto los datos que vienen de la epidemiología cuantitativa como las narrativas que vienen de ciencias sociales, datos y narrativas, son necesarios para construir una explicación que según Braille denomina como metacrítica. El conocimiento metacrítico es un movimiento que vincula el dato numérico con las narrativas, el dato que obtiene la vigilancia convencional con las narrativas de los actores, de las poblaciones, unidas, entrelazadas para crear y construir explicaciones y con ellos respuestas de política pública que estén acorde a nuestras demandas, a nuestras necesidades. Hemos afinado esta presentación para prevenir riesgo, tratar de minimizar estos factores destructores, potenciar los factores protectores de la enfermedad y contener la amenaza de urbanización de fiebre amarilla. Hay persistencia de virus en los bosques, hay un perenne contacto entre primates no humanos y humanos en estos espacios boscosos, que hay un riesgo por la urbanización no controlada de que la enfermedad se expanda a centros urbanos, que las migraciones y las bajas coberturas de vacunación son factores a controlar, a mitigar para evitar la urbanización de la fiebre amarilla. Estas imágenes son de la ciudad de Sao Paulo, donde ven cómo se mantiene la vigilancia en áreas periurbanas de Sao Paulo, donde hay presencia de primates, hay epizootia, se tipifica la presencia de la circulación del virus, pero quiero enfatizar que aunque esté muy cerca de las urbanizaciones, el origen todavía de estos brotes viene de áreas boscosas, sobre todo de los ciclos selváticos, que no se ha urbanizado propiamente, que es lo que se quiere evitar, la urbanización de la fiebre amarilla. El riesgo en poblaciones concentradas donde tenemos enfermedades como el dengue y fiebre amarilla comparten un mosquito transmisor que es el Aedes aegypti. La respuesta sanitaria tiene que ser contundente, la movilización social del sector científico-técnico de las comunidades debe ser contundente para evitar la urbanización de esta enfermedad. Podría resumir que, así como lo preconiza la OPS, que hay que hacer un análisis de riesgo, que como lo estamos haciendo, estamos notificando y comunicando el riesgo y las enfermedades, como lo hemos hecho a nivel internacional con el Registro Sanitario Internacional, como a nivel nacional con los vehículos, con los boletines epidemiológicos, que hemos activado la vacunación en parroquias y estados priorizados. Lara, Portuguesa, Barinas y Aragua fueron priorizados. Hoy en esta etapa de el brote en Venezuela, estados como Apure, Cojedes, Guárico, Yaracuy y Monagas, se han intensificado las actividades de vacunación, de la vigilancia en humanos. Hemos acentuado la información a las comunidades para que se vigilen las epizootias, es decir, los monos muertos. Tenemos que tener una vigilancia de los insectos transmisores, vectores, tanto en los focos de los corredores como en las ciudades. Hemos incentivado también las medidas de control vectorial por parte del Estado, por parte de Salud Ambiental y también las medidas comunitarias para el control de criaderos con la batización
esterilización, con el manejo adecuado de desechos sólidos. Hemos afinado protocolos para el adecuado, la sospecha clínica y el manejo de los casos clínicos de fiebre amarilla para evitar su complicación y muerte, de manera que todas estas medidas están siendo integradas para la vigilancia y control de la enfermedad en América y en Venezuela. Nosotros hemos elaborado, cuando digo nosotros hablo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, afinado la respuesta sanitaria que incluye estas poblaciones en parroquias seleccionadas, a las que debo añadir, como ya dije, aparte de los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, hoy se incorporan estados como Apure, Cojedes, Guárico, Yaracuy y Monagas, donde se están intensificando las campañas y las actividades de vacunación. Tenemos que clarificar que en estos estados la vacunación se está destinando a población de 1 a 59 años. En los estados donde no tenemos evidencia de transmisión, la medida de vacunación está dirigida al esquema de vacunación que contempla la vacunación de niños entre los 12 y los 23 meses de edad, pero donde hay casos de evidencias de epizootia y casos de fiebre amarilla, pues hemos cubierto desde el primer año de vida hasta los 59 años. Pero muy importante es cómo lo expresamos y resaltamos, es la comunicación del riesgo, la activación de la comunidad, la información, capacitación, la movilización consciente de las comunidades para incentivar las medidas protectoras con reducción de criaderos, medidas de barrera, el uso de telas metálicas, mosquiteros, vestimenta adecuada cuando se va a áreas boscosas. La principal herramienta que tenemos es intensificar las campañas de vacunación. Esto también cae dentro del ámbito de la geopolítica. Esta vacuna, que tenemos disponibilidad de vacuna que está siendo distribuido, pero que hay que afinar. Sabemos que es un recurso valioso, que nos está llegando vacuna tanto de Brasil como de China. Es importante saberla administrar con el criterio de mayor eficiencia. Hemos dicho que para las áreas de riesgo, donde se han identificado casos de epizootias y casos humanos, se han intensificado las vacunaciones en población de 1 a 59 años de edad, y en áreas no de riesgo pues se intensifica el esquema de inmunización, que es desde el año de vida hasta los 59 años de edad. No se vacuna a adultos mayores por el efecto que llaman de inmunosenescencia, es decir, envejecimiento de la respuesta inmune, que hace que las personas de más de 59 años tengan mayor riesgo de tener efectos adversos a la enfermedad que los de la propia enfermedad. Entonces, por eso se circunscribe. Hay casos que deben ser analizados individualmente, pero en general se considera que las personas de más de 59 años tienen más riesgo de hacer enfermedad cerebral u orgánica por el virus vacunal que la propia enfermedad, de manera que por eso se circunscribe. Igual las personas, los niños menores de 1 año, pueden reaccionar tener reacciones adversas a la vacuna, por lo cual se circunscribe a población entre 1 y 59 años de edad. La respuesta comunitaria es necesario enfatizarla. Esto es el pasillo del piso número 7 del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La cartelera de epidemiología nos está diciendo que hay que poner en manos de la comunidad las herramientas, el conocimiento, la información, compartir saberes para el control de la fiebre amarilla. Es importante entonces la activación comunitaria, tanto para la vigilancia, digamos, de las epizootias, vigilancia de los araguatos, incentivar la vacunación, incentivar la respuesta para el control de criaderos, medidas de salud colectiva, la movilización consciente e informada de las comunidades afectadas o susceptibles a fiebre amarilla. Incrementando también la respuesta sanitaria está la realización de talleres teórico-prácticos que se promueven en la Universidad de Ciencias de la Salud
los invito a visitar la página de la Universidad de Ciencias de la Salud, donde hay un campus virtual, donde tenemos un curso de fiebre amarilla. Aquí vemos la cantidad de participantes que tenemos entre los meses de marzo y abril. Más de casi 21.000 personas han realizado el curso, de los cuales casi 16.000 lo han aprobado. Tenemos cursantes de este curso que es una modalidad virtual y con algún componente práctico, pero es necesario movilizar al personal de salud y a las comunidades interesadas a que realicen este curso o este taller teórico práctico de fiebre amarilla, porque esto de alguna manera hace una movilización consciente e informada. Resaltamos que hemos tenido asistentes en nuestra plataforma de otros países interesados en estos mecanismos instruccionales educativos para la movilización activa y consciente, tanto de trabajadores y trabajadoras de salud como de la comunidad en su conjunto. Vemos entonces que en el territorio social la crisis climática es un determinante, la degradación ambiental, el acceso a los servicios, la falta de vacunación hay que reconocerla, o la no evidencia de personas vacunadas tiene que ser asumida como una debilidad estructural de los sistemas de salud que hay que corregir. Y hay que entender las dinámicas sociales de migración, violencia, comercio, actividades económicas no controladas para entender los determinantes de la epidemia, no solamente resolverlo por la vía del control de vectores y de la vacunación, sino también de los determinantes ambientales, económicos y sociales. Vemos entonces que para la epidemiología crítica los factores que explican la reemergencia de la fiebre amarilla están relacionadas con las coberturas de vacunación, que es un reflejo del debilitamiento de nuestro sistema, que el debilitamiento de nuestros sistemas y la poca cobertura de vacunación hace que se acumule población susceptible en áreas de riesgo, que no hay duda que la crisis climática y los cambios ambientales que puede haber por agricultura intensiva, por deforestación, por minería ilegal, tiene una consecuencia en la expansión geográfica y la facilitación de la movilización de vectores y la movilización de reservorios, que hace que haya áreas con mayor probabilidad de factores destructores, en este caso de transmisión de fiebre amarilla, y la movilidad humana, que es determinante para la introducción en zonas de la enfermedad, en áreas donde hay poblaciones susceptibles y de vectores que puedan transmitir la enfermedad. Reflexiones para concluir esta conferencia: la salud colectiva y la epidemiología clínica tenemos que considerarlas como aportes nuestroamericanos de América Latina en la construcción de nuevos referentes o nuevos paradigmas para la humanidad, para enfocar los problemas de salud. La salud como objeto de estudio tiene en América Latina, a través de la salud colectiva y de la epidemiología crítica, unos referentes. La salud colectiva y la epidemiología crítica nos sirven para comprender, abordar, explicar los problemas de salud desde una perspectiva integral, pero el objetivo no es solamente explicar y entender, sino transformar la realidad, que esas transformaciones tienen que tener asidero en el territorio que es un espacio geohistórico donde se reproducen y reproducen valores y modos de producción que mantienen o reproducen condiciones protectoras o destructoras de la enfermedad, que la fiebre amarilla tiene que ser visto más que como un problema de salud pública, un síntoma de una crisis socioambiental mucho más amplia, que la vulnerabilidad está históricamente determinada por factores sociales, de clase, raza, estatus migratorio, no solo por factores biológicos, que estos factores inciden en el acceso a servicios, que el debilitamiento de los sistemas sanitarios también es un reflejo de estas condiciones históricas, que la vacunación sigue siendo la herramienta más poderosa con la que contamos para el control de la fiebre amarilla, pero tenemos que trabajar por un sistema público de salud que garantice el derecho en forma universal y en forma continua,
que la lucha contra la fiebre amarilla es inseparable de la construcción de una mejor sociedad en el territorio, donde la salud sea entendida como la capacidad colectiva de construir entornos protectores, dignos, justos, sostenibles, que no es solo desde la biomedicina, sino desde la transdisciplinariedad y con interculturalidad, que son los fundamentos de la epidemiología crítica, que también son esenciales para las políticas públicas, en este caso en particular las políticas de salud, y que es un imperativo ético el promover políticas públicas que sean de base territorial y que prioricen la equidad y la justicia social para vivir la vida con dignidad. Es esto lo que les queríamos transmitir desde este espacio, desde el Instituto Nacional de Higiene, que está la institucionalidad y la colectividad movilizada para esta alerta que se nos presenta en Venezuela y en la región suramericana con relación a la fiebre amarilla, y que lo mejor que podemos hacer es formarnos e informarnos para una respuesta consciente, una respuesta científicamente fundamentada, éticamente orientada para una vida con justicia social y con dignidad. Por su atención hasta estos momentos, les transmito las gracias, y mucho de lo que he aquí transmitido viene de mi formación personal y profesional hecha en el Amazonas, en el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales. Para todos y todas, muchísimas gracias.